Pues lo que tenemos, pues vamos a estar hoy, mañana y el fin de semana que viene hablando del tema del modelo francés de acupuntura, y le llamamos así fundamentos de la práctica de acupuntura con el modelo francés. Pero pues aunque dice fundamentos, yo creo que vamos a cubrir este tema bastante profundamente. La parte primera, que es la que vamos a hacer hoy, a mí me gusta mucho comenzar esto un poquito hablando de historia. Así que hoy, lo que preparé para hoy, pues tenemos lo que yo llamo historia, estilos de práctica y principios generales. Y vamos a empezar a introducir el tema. Los objetivos de todos estos objetivos que le estoy poniendo aquí no son los de hoy nada más, son los objetivos que yo puse para toda la actividad, incluyendo las 4 sesiones. Lo primero, pues de nuevo, que es lo que vamos a empezar hoy, resumir un poquito los eventos históricos importantes que han ocurrido durante el desarrollo de la acupuntura en distintas partes del mundo. Y entonces ver cómo estos han influido. Yo pienso, esto es una cosa que a mí siempre me parece que es bien importante para nosotros los acupuntores, porque hay muchas maneras de hacer acupuntura. Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros lo hace maybe de una manera un poquito distinta. Y entonces yo siempre pienso que es importante pues tener un poquito del concepto de la historia, de cómo se originó la acupuntura y cómo se desarrolló en diferentes países, para entonces nosotros tener una idea de por qué hacemos las cosas como las hacemos hoy en día. Y entonces, pues evidentemente nos vamos a enfocar en lo que es el tema, que es los principios de diagnóstico y tratamiento que se enfatizan en la práctica de lo que nosotros le llamamos el modelo francés de acupuntura, acupuntura francesa, que es la formación que yo tengo, y pues la quiero compartir con ustedes. Y yo siempre, los que me conocen de antes, saben que yo siempre digo, esto es una forma de practicar acupuntura, no es la única, de que yo a nadie le voy a decir nunca que la única manera correcta de practicar acupuntura es esta es la manera que yo aprendí. Y me ha sido he tenido éxito con la práctica de acupuntura utilizando estos conceptos, pero estoy consciente de que hay otras personas que hacen acupuntura de otras maneras. Entonces, pues vamos a el modelo francés de acupuntura se enfatiza mucho el concepto de los meridianos de acupuntura, los meridianos principales, y entonces se establecen unas correspondencias biológicas y con la superficie corporal de estos meridianos de acupuntura. Así que eso lo vamos a describir en bastante detalle. Y entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que se asocian a estos meridianos de acupuntura? Y entonces hay unas conceptos que nosotros le llamamos los subsistemas de acupuntura, que son son colecciones de puntos o otras trayectorias de meridianos que se derivan de los meridianos principales, pero que se salen de ellos. Y entonces pues nosotros los utilizamos terapéuticamente, y entonces pues tienen nombres como el sistema de los puntos Shui Mu, una cosa que se llaman los meridianos divergentes, los meridianos tendinomusculares. Hay un concepto moderno que se llama la circulación cerebral, que cuando yo lo aprendí creía que era el círculo de Willy, pero no, es circulación cerebral de la energía de acupuntura. Y hay un concepto también lo que se llaman los meridianos extraordinarios, y eso pues lo vamos a estar discutiendo más adelante, no hoy. Y entonces, una de las cosas, yo creo que ustedes todos están posiblemente conscientes o de acuerdo conmigo, que uno de los problemas más frecuentes que se nos presentan a nosotros los médicos acupuntores son problemas de dolores musculoesqueléticos. Y entonces, pues, vamos a hablar un poco de técnicas terapéuticas que se usan. Yo voy a concentrar en 3, que son las 3 que yo más he usado y que pienso que si sabemos estas 3 técnicas, pues podemos cubrir la mayoría de los problemas de dolor musculoesquelético que tienen los pacientes. Hay una técnica que se llama la técnica transversa de Gokavi. Podemos utilizar sencillamente puntos de acupuntura convencionales en lesiones traumáticas o de sobreuso, y entonces hay un concepto que se llama PENS, que es Percutaneous Electrical Nerve Stimulation, y vamos a hablar de PENS también. De nuevo, esto no lo vamos a hablar hoy, lo vamos a hablar más adelante. Ok. El último día. Y entonces, evidentemente, pues, diferenciar cuáles son las situaciones clínicas donde estas técnicas, pues, son apropiadas, ¿ok? Y entonces utilizarlas junto con algo que yo pienso que es lo más importante, lo que llamamos tratamientos energéticos. O sea, independientemente de la técnica que nosotros usamos para tratar el problema el problema médico que tiene el paciente, tenemos que abordar al paciente desde el punto de vista de su estado general de energía, porque yo creo que esa es la manera en que nosotros verdaderamente podemos ser exitosos tratando a los pacientes
con acupuntura. Sí, eso básicamente son los objetivos. Hoy vamos a hacer la parte 1, que como digo, lo que vamos a hacer es historia, hablar un poquito de diferentes estilos de práctica para que contrastemos estilos de práctica que no son acupuntura francesa con lo que nosotros hacemos. Y entonces vamos a empezar a hablar de los principios generales que explican por qué la acupuntura funciona. Y entonces mañana, que es la parte 2, vamos entonces a meternos de lleno en hablar de los meridianos principales, vamos a hablar de los puntos específicos de acupuntura en cada uno de esos meridianos. No vamos a hacer, yo no voy a hacer como el libro de Ellis que tiene un diccionario de todos los puntos de acupuntura que existen en todo. Yo lo que voy a discutir son los puntos de acupuntura que son más útiles en cada meridiano, o sea que no es que vamos a hacer un diccionario de todos los puntos de acupuntura que existen, sino que vamos a mencionar los puntos de acupuntura que son particularmente útiles en el estilo de práctica. Y entonces pues vamos a hablar de principios de diagnóstico y tratamiento. Ya en la parte 3, el meollo de lo que vamos a nosotros estar haciendo lo vamos a hacer mañana en la parte 2. Ya en la parte 3 vamos a estar discutiendo unas cositas un poquito más avanzadas, lo que se llama el modelo de las 5 fases, que mucha gente le dice el modelo de los 5 elementos. Y entonces vamos a hablar de los distintos subsistemas de acupuntura, lo que son los puntos Shu y los puntos Mu. Vamos a hablar de meridianos divergentes y cuándo es que se usan y cómo son los protocolos de tratamiento. Vamos a hablar de esta cosa loca que se llama circulación cerebral, los meridianos tendinomusculares y los meridianos curiosos o extraordinarios. Y entonces el último día, que es el domingo de la semana que viene, vamos a hablar entonces específicamente de manejo de dolor musculoesquelético. Y entonces yo tengo una coleccioncita de casos clínicos que van a ilustrar, ¿verdad? Todo lo que vamos a hacer, todo. Es que vamos a estar hablando básicamente de conceptos y cosas que son un poquito teóricas. Y hopefully, quizás a veces decimos, pero ¿cómo yo hago eso en un paciente de la vida real? Pues entonces cuando discutamos los casos clínicos, hopefully, pues vamos a poder ilustrar la aplicación de todos estos principios que vamos a estar hablando durante las próximas 3 sesiones, pues entonces verlos en la última sesión en forma de casos clínicos y los vamos a ilustrar, ¿ok? Así que vamos a hablar un poquito de historia de nuevo. Cualquier persona que tenga pregunta o que tenga un comentario o cualquier cosa, de nuevo, me da la cuchara porque de nuevo yo no creo que voy a ver todas las manos, porque ahora mismo yo aquí en la pantallita mía lo que veo son a 5 de ustedes, incluyéndome a mí. En realidad veo 4. Así es que si hay alguien acá abajo que no lo veo, pues si levanta la mano no lo voy a ver. Así es que se quita el mute y grita, por favor. Pues vamos a hablar un poquito de la historia de la acupuntura, porque yo creo que tenemos que saber un poquito de la historia. Creo que la mayoría de ustedes saben que la acupuntura, según lo más aceptado, aunque hay personas que han cuestionado esto, pero la versión oficial es que se la inventaron los chinos. En China fue que se originó la acupuntura y se presume que hay alguna evidencia de que desde 1000 años antes de la era cristiana, o sea, estamos hablando de 3000 años atrás, ya la acupuntura probablemente se practicaba en China. Yo recuerdo que hace varios años atrás salió un artículo en un National Geographic, eso hace ya bastantes añitos, donde unos arqueólogos encontraron un cadáver momificado por allá, no recuerdo si era en las Himalayas o en unas montañas por allá, y desenterraron un cadáver que estaba congelado y le encontraron unas marquitas en la espalda que correspondían con puntos de acupuntura. Y entonces pues los arqueólogos decían, maybe la acupuntura no se la inventaron los chinos nada. Y se practicaba en esa parte del mundo antes, ¿verdad? Pero eso pues, hay alguna evidencia, pero la versión oficial es que fueron los chinos los que se lo inventaron. Pero es interesante que aunque los chinos probablemente practicaban la acupuntura desde hace 3000 años atrás, las primeras documentaciones en libros y textos escritos donde está documentado la práctica de la acupuntura de una manera coherente, que tú dices, mira, esta era la manera que hacían, estos eran los principios que utilizaban, pues son mucho después. Y entonces hay unos textos que nosotros le llamamos los textos clásicos,
de acupuntura, que tienen esos nombres que dice ahí. Hay un nombre que se llama el Huangdi Neijing, que se traduce al texto de medicina interna del emperador amarillo. Huangdi era el emperador amarillo, y Neijing quiere decirle el libro de medicina interna. Entonces tiene dos componentes, uno que se llama el Su Wen, que son las preguntas básicas, y otro que se llama el Ling Shu, que lo traducen como pivote espiritual, y eso es una traducción que las traducciones del chino pueden ser bien difíciles. Ese libro, con sus dos partes, probablemente ya se escribió cerca del segundo o el tercer siglo de la era cristiana, ¿verdad? Pero entonces es interesante porque en ese libro, pues se presentan muchos principios de la práctica de acupuntura que nosotros pues conocemos, ¿verdad? Y entonces hay otro libro también un poquito posterior que se llama el Nanjing, que se llama el libro de las dificultades clásicas. Y entonces en ese libro es que se describen clásicamente lo que nosotros conocemos como la localización de los pulsos, eso de los pulsos, que si el pulso, donde está el pulso del riñón y del corazón y del pulmón y del vaso y del hígado, y los pulsos profundos y superficiales. Entonces en ese libro también se describe bastante en detalle la teoría de la llamada 5 elementos y 5 fases y las interacciones entre ellos, que es algo que vamos a discutir más adelante. Y también en ese libro, en el Nanjing, es donde primero se empiezan a discutir lo que se llaman los puntos antiguos y sus atributos, que yo creo que muchos de ustedes los conocen, los famosos puntos pozo, manantial, arroyo, río y mar, ¿verdad? Y las relaciones entre ellos, ¿verdad? Entonces es interesante que la práctica de la acupuntura, pues en China, florece durante pues los principios de los primeros siglos de la era, que para nosotros es la era cristiana, ¿verdad? Pues la práctica de la acupuntura florece en China como hasta el siglo XVII, que es lo que se llama la dinastía Ming. Y entonces un concepto interesante que yo creo que mucha gente no conoce es que después de ese siglo, después cuando comienza lo que se llama la dinastía Qing en China, después del siglo XVII, la acupuntura empezó a deteriorar. Y la razón de eso fue que China estuvo muy influenciada por los países occidentales. Allí estaban los ingleses y los franceses, y creo que los alemanes también, y entonces los holandeses. Entonces, pues los chinos empezaron a adoptar muchas prácticas, inclusive la medicina occidental. Y llega el momento en que el siglo XIX, el emperador de China declaró que no se podía enseñar ni practicar la acupuntura. Así es que la acupuntura durante el siglo XIX y hasta principios del siglo XX como que se dejó de practicar de manera por lo menos oficial en China. Posiblemente había gente en el underground, ¿verdad? Y algo parecido a los curanderos aquí, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son gente que son en la comunidad, ¿verdad? Pero que la práctica oficial de la medicina era la medicina occidental. Y entonces eso, en realidad, pues es un elemento bien importante, porque, de nuevo, en China, siglo XIX y hasta principios del siglo XX, pues la acupuntura, pues, dejó de ser la forma de que los chinos, la acupuntura y otras formas de medicina, ¿verdad? El volaria y otras cosas, pues dejaron de ser la manera en que los chinos practicaban medicina. Y entonces cuando vuelve a resurgir la popularidad, por decirlo así, de la acupuntura, es después del 1949, luego de la revolución cultural o revolución comunista en China, que Mao Zedong o Mao Zedong, dependiendo cómo lo transliteren, pues decretó que había que rescatar otra vez la cultura y las tradiciones chinas. Y entonces se creó el cuerpo de conocimiento que hoy en día se conoce como medicina tradicional china. Muchas personas pues hablan de medicina tradicional china y piensan que pues seguro es la medicina tradicional, eso es lo que viene de antiguo, pero en realidad, aunque tiene ese nombre, pues el conjunto de conocimiento que hoy en día se codifica como medicina tradicional china es en realidad algo que se codificó relativamente recientemente, después de 1950, y es una síntesis
que no es solamente acupuntura, o sea, incluye acupuntura, incluye herbolaria, incluye nutrición, masaje, y de ahí es que salen también disciplinas como la práctica del tai chi y otras cosas, y todo eso es la medicina tradicional china, ¿verdad? Que no se limita, por ejemplo, a lo que dicen los textos que yo les mencioné antes, el Wangi Ching, el Lin Shu y el Nanqing, hablan básicamente de acupuntura. Y entonces, pues, la medicina tradicional china tiene eso, pero tiene más cosas también, que no se limita a la práctica de la acupuntura, ¿ok? Entonces, pues, la acupuntura y la medicina china, pues, se divulga o se difunde hacia otros países asiáticos, como son Japón y Corea y Vietnam, ¿verdad? Pero entonces, en cada uno de esos países, pues se enfatizan unos conceptos que pueden ser un poquito diferentes a la manera en que lo practicaban los chinos. Así que cuando nosotros vemos la manera en que se practica la acupuntura en Japón, nos damos cuenta porque la acupuntura en Japón, pues aunque los principios son más o menos los mismos, pero se enfatizan unas cosas diferentes, ¿verdad? Los japoneses, aquellos que han tenido oportunidad de o leer textos o tener la exposición a alguien que practique la acupuntura. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, no de conocerla personalmente, pero hay yo no sé si ya está viva todavía, se llama Kiko Matsumoto, que es una de las máximas exponentes de la acupuntura japonesa. Yo he leído libros de ella. Y entonces los libros de Kiko Matsumoto pues enfatizan unos conceptos que no son los que se enfatizan en la acupuntura china. Se enfatiza mucho el examen del abdomen, que ellos le llaman el hara. Es que por la palpación del abdomen, pues ellos determinan cuáles órganos y cuáles meridianos puedan estar afectados. Y entonces los meridianos como tal, los canales se palpan. Entonces ellos tratan con las manos, detectar obstrucciones en los canales y practican la acupuntura con un estilo un poquitito diferente, ¿okay? En Corea, pues han desarrollado estilos de acupuntura diferentes. Entonces, un concepto importante es que cuando la acupuntura se difunde por China y por Japón y por Corea, pues la nomenclatura de los puntos adquiere también diferencias, ¿verdad? En la nomenclatura original nosotros conocemos los puntos como hígado 3 y intestino grueso número 4 y estómago 36, pero eso no viene de los chinos, eso vino después, ¿verdad? Es que los nombres de los puntos de acupuntura en chino son nombres, tienen nombres como Neiguan, Weiguan, Susanli, Tai Chi, Hoku. Y entonces esos nombres tienen significado. Entonces cuando esos puntos se empiezan a conocer en otros países, le dan otros nombres. Entonces a partir de 1965 se estableció un sistema estandarizado de nomenclatura de los puntos de acupuntura. ¿Okay? Entonces vamos a Occidente, eso es allá, en China, en Corea y en Japón. En Occidente es interesante la historia porque aunque hay una referencia en un libro que escribió creo que era un médico holandés que se llamaba Ten Richner, ese nombre que dice ahí, en un libro, creo que era holandés, y en un libro de medicina, él hace una referencia a la acupuntura, pero aparte de eso, pues no se conoce que en Occidente la acupuntura ni se conociera ni se practicara, y el crédito que se le atribuye a introducir la acupuntura al mundo occidental, y cuando hablamos del mundo occidental nos referimos de Europa para acá, no es necesariamente el hemisferio de América, ¿verdad? El mundo occidental es Europa para acá. Se le atribuye el crédito a un señor que se llamaba Georges Soulier de Morant, que era un francés que estaba en China como diplomático. Él no era médico ni profesional de la salud, ni mucho menos. Soulier de Morant era un diplomático que estaba por razones diplomáticas en China hacia finales del siglo XIX. Y dice la historia, no sé cuánto es leyenda o cuánto será la historia verídica, yo se las cuento a ustedes como me la contaron a mí. Dicen los libros, ¿verdad? Y dicen la historia que Georges Soulier de Morant presenció en China una epidemia de cólera. Y como la medicina oficial que se practicaba a finales del siglo XIX era la medicina occidental, pues los pacientes con cólera iban a los médicos que practicaban medicina alopática. Y entonces, pues él como que observaba, esto es una observación, ¿verdad?, bien empírica, no es nada cuantificado,
pero que él aparentemente pues observaba que estos pacientes que iban al médico alopático como que se morían. Y entonces otros médicos iban a los curanderos que le ponían agujas y sobrevivían. Entonces él dice, espérate, esto de la acupuntura como que parece que es algo que vale la pena aprender. Entonces él aprende acupuntura. Y entonces cuando él regresó a Francia, de alguna manera él logró que los acupuntores chinos le enseñaran acupuntura. Y cuando él regresa a Francia hacia principios del siglo XX, las primeras 2 décadas del siglo XX, escribió el primer texto que se conoce en un lenguaje occidental en francés. Georges de Morin escribió un libro que se llama La acupuntura china en francés. De hecho, él fue el que introdujo el término de los meridianos, que nosotros utilizamos esa palabra, ¿verdad? Y entonces, para mí una curiosidad interesante histórica es que Soulier de Morin le llama meridianos a los meridianos porque él las conceptualiza como si fueran unas líneas imaginarias parecidas. Él hace la analogía con los meridianos de la Tierra, ¿verdad? Las latitudes y longitudes. Son unas rayas que están ahí en los mapas, pero son unas líneas imaginarias que las usamos solamente de punto de referencia. Así que cuando Soulier de Morin le llama meridianos era porque él pensaba eso, que estos son unas rayas que están ahí, pero no son reales, son imaginarias. Pero hoy en día nosotros sabemos que los meridianos no son imaginarios, son verdaderamente pues, contenedores de tejido, ¿verdad? Y vamos a hablar más adelante de lo que como nosotros conceptualizamos los meridianos, pero muchas personas piensan que es mejor decirle canales. Yo personalmente pienso que es mejor decirle canales, pero estamos tan acostumbrados a decir meridianos que le decimos meridiano. Yo mismo, aunque yo pienso que es mejor decir canales, pero yo frecuentemente pues uso el término meridiano porque todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, ¿ok? Pero ese término pues fue Georges Soulier de Morin el que lo introdujo. En Estados Unidos existen varias referencias a la acupuntura también en libros y cosas. Hay un libro de un médico que se llamaba Franklin Bachet en el siglo XIX, que en un libro, en artículo, no recuerdo si era un libro, en un artículo que él publica, pues menciona algo de la acupuntura. Había un libro de el eminente educador, yo no sé si ustedes lo conocen, para mí este señor era algo serio, Sir William Osler, que era un médico canadiense americano, que de hecho la escuela de medicina de Johns Hopkins en Estados Unidos, básicamente él fue quien la fundó. Y era un educador médico hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y en un libro, el libro de medicina interna que se utilizaba en aquella época como texto estándar en las escuelas de medicina era el texto de Osler, el texto de medicina de Osler, y él menciona en ese libro pues la acupuntura como una forma de tratamiento de dolor de espalda. Y también nosotros podemos especular que en el siglo XIX y el siglo XX que habían inmigrantes chinos a distintas partes en Estados Unidos, especialmente en las costas, ¿verdad? En la costa este, en Nueva York, y en la costa oeste, en California, por eso hay Chinatowns en esos dos lugares. Pues podemos especular que los inmigrantes chinos, pues, practicaban acupuntura entre ellos. Pero sin embargo, pues, vamos a decir, de manera oficial, la acupuntura no era parte de la práctica establecida, ni mucho menos aceptada de medicina en los Estados Unidos, hasta que ocurre el famoso evento que nosotros decimos el evento de James Reston, que quizás muchos de ustedes conocen ese evento, pero para los que no lo conozcan les voy a hacer el cuento. James Reston era un escritor del New York Times para la década de los 60 y de los 70. Para ustedes que probablemente la mayoría de ustedes se acuerdan, quizás los que son muy jovencitos no, pero los que son no tan jovencitos se acuerdan que en la década de los 70 era la famosa época de la Guerra Fría. Estaba la amenaza de la guerra nuclear, porque estaba los Estados Unidos y Rusia y los chinos con esta cosa de quién tenía la bomba atómica mejor. Y entonces a principios de la década de los 70, el presidente Nixon en los Estados Unidos empezó a establecer unos intentos de establecer relaciones diplomáticas con China. Y entonces, en unas competencias deportivas que hubo en el 1972 entre Estados Unidos y China, James Reston fue como periodista del New York Times en la delegación de los Estados Unidos y le dio un ataque de apendicitis en China. Y entonces lo operaron
Y entonces cuando él se quejaba de dolor postoperatorio, en vez de ponerle inyecciones, le ponían agujas de acupuntura en intestino grueso número 11, en estómago 36, y le quitaban el dolor. Y entonces eso a él le pareció bien interesante, ¿verdad? Que con ponerle unas agujas en distintas partes del cuerpo que ni siquiera se las ponían en la barriga, pues le quitaban el dolor. Cuando él llega a los Estados Unidos, pues escribe un artículo en el New York Times, narrando su experiencia, y eso muchas personas lo consideran como el evento crítico de que entonces empezó un resurgir del interés por la acupuntura y por todas las cosas chinas. Yo me acuerdo que en esa época, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, hay un libro chino que se llama el I Ching, el libro de los cambios, y todo el mundo empezó a leer el I Ching, y todo el mundo empezó a leer el Tao Te Ching, y entonces empezaron a traer chinos a los Estados Unidos a enseñarle Tai Chi a la gente, así que olvídate, todo el mundo se volvió loco con todo lo que era los chinos. Y entonces empieza el interés por la acupuntura, pero interesantemente en la década de los 70, pues los organismos oficiales médicos en los Estados Unidos pues no se interesaron por eso. De hecho, hasta como que decían, esos son disparates, ¿verdad? Y entonces el resultado es que el desarrollo de la acupuntura en Estados Unidos en la década de los 70, pues estuvo a cargo de personas que no eran médicos. Entonces se desarrolla el concepto de los licensed acupuncturists en Estados Unidos, escuelas de acupuntura donde establecen unos mecanismos de aprender acupuntura y de licencias y una serie de cosas, pero la gran mayoría de los practicantes de acupuntura en Estados Unidos en esa época y hasta el día de hoy no necesariamente son médicos, son personas que son muy diestros y son muy bien adiestrados y muy bien entrenados en la práctica de la acupuntura, pero que no son necesariamente, no son médicos, ¿verdad? Y entonces el modelo que prevalece es el modelo que yo le llamo TCM, que es Traditional Chinese Medicine. Estos individuos adoptan los currículos que importan de lo que se había desarrollado en China a partir del 1949, y eso se convierte en la forma convencional de practicar la acupuntura en los Estados Unidos, ¿okay? Sin embargo, entonces, a partir de la década de los 1980, entonces los médicos en Estados Unidos empiezan a interesarse. Oye, espérate, hay unos tipos aquí que están practicando acupuntura y nos están llevando los pacientes, porque los pacientes entonces no quieren tomar medicina y se va a mejorar el acupuntor, pero no es médico. Entonces un grupo de médicos empiezan poco a poco en Estados Unidos a interesarse en la acupuntura, y uno de los primeros que hace esto es el doctor Joseph Helms, que fue mi maestro de acupuntura, la persona de quien más yo aprendí acupuntura en un momento dado. He aprendido acupuntura de un montón de otra gente después, pero originalmente mi entrenamiento me lo dio este señor. Joe Helms, en la década de los 80 viajó a Francia y aprendió acupuntura con otro médico francés que había allá. Yo no sé si Maurice Musat todavía está vivo. Si está vivo, está bien viejito. Yo no he sabido. No sé si todavía está. Pero Maurice Musat fue uno de los médicos pioneros de la acupuntura en Francia. Entonces Joe Helms aprende acupuntura con Maurice Musat, regresa a los Estados Unidos y establece el primer curso de acupuntura dirigido específicamente para médicos. Le llama Medical Acupuncture. Y entonces el curso de Helms al principio estaba afiliado a la escuela de medicina de la Universidad de UCLA en California. Después él se separó. Pero de ahí entonces empieza a surgir la vertiente de lo que nosotros le llamamos acupuntura médica, ¿verdad? O medical acupuncture, que es un término que nosotros también aquí en Puerto Rico tendemos a utilizar. Pero entonces en Puerto Rico el desarrollo de la acupuntura surgió de una manera muy diferente. Yo creo que ustedes están conscientes de eso. En la década de los 80, un grupo de médicos, que algunos de ellos están todavía por ahí con nosotros. Hay otros que ya no están con nosotros, pero todo el mundo conoce al doctor Carlos Natter, todo el mundo conoce al doctor Marcos Valls, todo el mundo conoce al doctor Wilfredo Ortiz Class, y esos individuos y otros, esos son los primeros tres que a mí se me vienen a la mente. Esos fueron los pioneros de la acupuntura en Puerto Rico. Y entonces en la década de los 80, pues empezaron algunos de ellos a viajar fuera de Puerto Rico a aprender acupuntura en Canadá y en Estados Unidos y en otros países. Y entonces hicieron gestiones con la
el Tribunal Examinador de Médicos aquí en Puerto Rico para establecer que la acupuntura se definiera en Puerto Rico como dentro de la práctica de la medicina, y eso hasta el día de hoy pues es así. Y entonces más o menos en esa época también el doctor Lupo Carlota, que es un médico filipino que vive en los Estados Unidos, él había establecido un sistema de practicar acupuntura modificando un sistema japonés que se llama Ryodoraku. Y entonces él viene acá y entrena a muchos de estos médicos, y entonces este sistema pues, se ha convertido en Puerto Rico en uno de los estilos de práctica más prevalentes. Yo creo que me atrevería a apostar que muchos de ustedes, este es el estilo que ustedes practican, ¿verdad? Pero entonces después pues, se desarrolló la acupuntura, y la acupuntura en Puerto Rico pues se ha desarrollado de una manera bien vertiginosa. Y pues y tenemos nuestra asociación de acupuntura y somos un grupo bien ecléctico, ¿verdad? Pero entonces todos ustedes están conscientes de eso, de la manera en que se desarrolló la acupuntura en Puerto Rico, a diferencia de los Estados Unidos, donde todavía prevalecen primordialmente acupuntores que no son médicos. En Puerto Rico la práctica de la acupuntura todavía está definida como una práctica dentro de la medicina. Entonces, si conocemos un poquito de esta historia, podemos también relacionarnos o entender un poquitito lo que yo le llamo estilos de práctica. De nuevo, a mí siempre me gusta hablar de esto, porque yo pienso, cuando nosotros tenemos la oportunidad de conocer médicos acupuntores o acupuntores, aunque no sean médicos, que practican en otros países del mundo o aquí mismo en Puerto Rico, nos damos cuenta que como que hay distintas formas de hacer la acupuntura. Y entonces, ¿de dónde salen esos estilos? Es que, pues, de nuevo, la manera en que se ha desarrollado la acupuntura, pues, ha hecho que algunas personas le presten atención a unos conceptos más que a otros, y entonces se han desarrollado diferentes vertientes. Y a mí me gusta, pues, hacer de nuevo como un poquito una lista de cuáles son estos diferentes estilos, los más importantes, por lo menos, no necesariamente son todos, y cuáles son los fundamentos más importantes, y contrastarlos entonces un poquito con lo que nosotros vamos a estar hablando, que es el estilo que nosotros llamamos acupuntura francesa, ¿verdad? Uno de los estilos de práctica más importantes en el mundo, probablemente el más prevalente, y de hecho la mayoría de la gente que habla de la práctica de acupuntura, especialmente en los Estados Unidos, a esto es lo que se refiere. Espérate, la acupuntura viene de China, así es que la acupuntura hay que practicarla de acuerdo a los principios de medicina tradicional china, MTC. Cuando yo digo MTC, me estoy refiriendo a eso. Pero entonces, a mí me gusta siempre enfatizar que lo que nosotros conocemos modernamente hoy en día como medicina tradicional china, aunque seguro se basa en el fundamento de las tradiciones chinas, pero en realidad es una codificación de un grupo de conceptos que se juntaron y se pusieron como juntos, ¿verdad? En un cuerpo de conocimiento a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y entonces es un sistema muy bien organizado, con unos principios bien definidos, ¿verdad? Pero que entonces la medicina tradicional china no es solamente acupuntura, y aquellos de ustedes, yo sé que muchos de ustedes han aprendido a hacer acupuntura fundamentado en este modelo, ¿verdad? Y entonces cuando se habla de medicina tradicional china, no estamos hablando de acupuntura nada más, estamos hablando de unas cosas que tienen que ver con herbolaria, con nutrición. Se habla, el énfasis en la función de los órganos, ¿verdad? Cuando aprendemos medicina tradicional china, toda esta cuestión de la función de lo que se llama el Sang Fu, ¿verdad? Sang Fu, los órganos Sang son los órganos sólidos, los órganos Fu son los órganos huecos, cuáles son las funciones, y todos ustedes saben que las funciones, pues no es solamente las funciones fisiológicas, sino que tienen que ver, y entonces pues se habla de las 5 sustancias fundamentales, ¿verdad? El Shen, los líquidos, la sangre, el Qi, el Jing, y entonces cuáles son las funciones de estos órganos en cada una de estas cosas, y entonces pues se habla de eso, de cuál es la función del riñón con los fluidos, o los líquidos, o la sangre, y la sangre con el hígado. Ustedes saben de eso más que yo. Y eso es medicina tradicional china. Entonces, el método de diagnóstico se fundamenta en lo que se llama los patrones de desarmonía, en inglés le llaman los patterns of disharmony. Y entonces, pues,
esos patrones pues tienen que ver con eso, con disfunciones de estas sustancias, ¿verdad? Y se habla de exceso de sequedad o exceso de humedad o exceso de calor o deficiencia de calor o deficiencia de sangre. Y entonces esos son los patrones de desarmonía. Entonces el énfasis es el uso de los puntos y la lengua. Entonces una de las cosas que yo siempre menciono es que cuando se aprende acupuntura, utilizando los fundamentos de medicina tradicional china, la manera en que se ha desarrollado este modelo es que los puntos de acupuntura se usan por lo que sean sus propiedades terapéuticas. Cada punto de acupuntura tiene unas propiedades terapéuticas. Este punto pues es bueno para dispersar calor, o este punto es bueno para aumentar el yang del riñón, o este punto es bueno para tonificar el chi del vaso. Y, ¿verdad? Entonces utilizamos ese punto en determinado paciente porque entendemos eso. Muchos de nosotros decimos que es un modelo parecido como a la medicina interna, ¿verdad? Si usted es un médico alopático y hace medicina interna, pues esa es la manera. Pero de este paciente, ¿qué es lo que tiene? Este paciente tiene fallo congestivo cardíaco y el miocardio no se contrae bien. Pues entonces tenemos que darle un fármaco que aumente las propiedades inotrópicas del corazón. O sea que tenemos el diagnóstico de cuál es la disfunción fisiológica del paciente y prescribimos una medicina que haga, que ayude a eso, ¿verdad? O que vaya a encontrar. Así es que la manera en que se practica la acupuntura en la medicina china tradicional, al juicio de muchos de nosotros, pues es así. ¿Cuáles son las propiedades de este punto? Este paciente tiene un exceso de calor, pues mira, vamos a buscar un punto que disperse el calor, y entonces pues ese es el punto. En la medicina francesa, como en la acupuntura francesa, como vamos a ver más adelante, estos conceptos, de nuevo, yo no estoy diciendo que estos conceptos sean erróneos, todo lo contrario, estos conceptos son fundamentales y son bien importantes, pero en la acupuntura francesa se le presta un poquito menos atención a esto. Y el concepto fundamental en la acupuntura francesa es la localización de los puntos en los meridianos. Así es que cuando yo trato el punto de riñón 3, no estoy pensando tanto que es que el riñón 3 es un buen punto para aumentar el yang del riñón, sino que yo posiblemente lo que estoy tratando es de mover energía a lo largo del meridiano del riñón, y eso es uno de los puntos que nosotros entendemos que es exitoso haciendo eso. Es un punto fuerte para mover energía a lo largo del meridiano del riñón. Así es que en la acupuntura francesa, parecido quizás a la acupuntura japonesa que vamos a ver ya mismo, el concepto más fundamental es que estamos accediendo a lo que pasa dentro del cuerpo, activando la circulación de energía por los meridianos. Así es que la razón de utilizar nosotros un punto de acupuntura es por la relación que tiene con el meridiano donde se encuentra, que no parece ser eso el concepto tan importante en TCM o en medicina tradicional china. Entonces está la acupuntura japonesa. La acupuntura japonesa en algunas cosas se parece un poquito a la acupuntura francesa, pero el desarrollo fue bien diferente. La acupuntura japonesa, pues de nuevo, se divulga desde China hacia Japón. Pero, ¿ves? Los japoneses, por alguna razón, pues en vez de pensar tanto en los conceptos de medicina tradicional china como se describen hoy en día, pues se enfocaron mucho en esto de la circulación, lo que ellos llaman el ki. Los chinos le llaman el chi y los japoneses le dicen ki, pero es el mismo concepto, es como la energía vital. Y los japoneses pues se enfocan mucho en cómo este ki o esta energía pues circula a lo largo de los meridianos, y ellos prestan mucha atención a palpar los meridianos en el paciente y tratar de tener una idea de dónde hay bloqueos, dónde hay estancamiento en los meridianos, ¿verdad? Y entonces pues tratan de moverlos. Le ponen mucho énfasis a la palpación del abdomen, que ellos le llaman el hara. Entonces lo mismo, ellos dividen el abdomen en zonas, y hay unas zonas que tienen que ver con la caldera superior, unas zonas que tienen que ver con la caldera inferior o con los diferentes órganos, y entonces establecen mucho del abdomen, del diagnóstico, por la palpación del abdomen. El estilo que han desarrollado los japoneses, las agujas tienden a ser agujas bien finitas, estas agujitas que ustedes
frecuentemente ven, que son las agujitas estajito, que son bien finititas, que tienen un calibre bien finito, y los manguitos plásticos, o sea, y las usan bien superficiales. Ese es el estilo que usan los japoneses, ¿okay? Hacen también un poquito de énfasis en lo que llaman las relaciones de 5 fases o 5 elementos, que vamos a hablar nosotros un poquito más adelante de eso, no hoy ni mañana, yo creo que vamos a hablar de eso el fin de semana que viene, pero ustedes conocen algunas cosas de esa también, que si el fuego y la tierra y el metal y el agua y la madera. Y entonces también hacen uso de los llamados meridianos extraordinarios. Entonces hay un sistema que yo creo que mucha gente lo conoce, aunque todo el mundo conoce el modelo de los 5 elementos, pero lo que mucha gente no conoce es que hay un individuo inglés que se llamaba Worsley, estoy tratando de acordarme el primer nombre de él, que desarrolló un sistema donde él básicamente tiró por la ventana todos los conceptos, olvídate de chi, olvídate él no habla de nada, él lo único que hablaba era los 5 elementos. Y entonces él desarrolla un sistema de acupuntura donde el diagnóstico del paciente se basaba básicamente en llegar a un diagnóstico de lo que él llama el diagnóstico raíz. Este paciente tiene estos síntomas, yo le hago una historia bien detallada y una historia prestando atención a estos detalles que, de nuevo, ustedes posiblemente muchos conocen. Espérate, tú tienes mareo, pero ¿a qué hora es que te da el mareo? ¿Y cómo es el mareo? ¿Y con qué se te quita? ¿Y con qué se te mejora? ¿O con qué se te empeora? Y las características bien, porque entonces con eso él va a decir, este mareo es por una deficiencia de agua, o el mareo maybe por una deficiencia de tierra. Y entonces trata de llegar a un diagnóstico donde la raíz del diagnóstico es una deficiencia o un exceso de uno de los 5 elementos. Así que tenemos 5 elementos y cada uno de ellos puede estar en deficiencia o en exceso. La mayoría de los problemas crónicos son deficiencias, la mayoría de los problemas agudos son excesos, ¿verdad? Y entonces el historial bien detallado, los pulsos, él le presta mucha atención a los pulsos, pero de nuevo, aunque seguro, los pulsos, está el pulso del pulmón, el pulso del riñón, pero en el lenguaje de Worsley, aunque él busca la posición del punto del pulso del riñón, pero él eventualmente traduce eso, riñón es agua. Así es que si tú tienes un pulso en la posición del riñón, donde está bien flow el pulso, el diagnóstico de él es, tienes una deficiencia de agua, y el diagnóstico es en términos de 5 elementos. Y entonces él usa los llamados puntos antiguos, que ustedes yo creo que los conocen, los puntos pozo, manantial, arroyo, río, mar, y ustedes saben que esos puntos tienen atributos elementales, ¿verdad? En el meridiano yin, el punto pozo tiene el atributo de madera, y el punto mar tiene el atributo de tierra, no, el atributo de agua. En los meridianos yang, el punto mar tiene el atributo de tierra. Y entonces pues él usa esos atributos de los puntos antiguos para entonces decir, mira, si hay que tonificar la tierra, pues vamos a usar el punto de tierra en el meridiano de tierra, y el punto de tierra en la madre de la tierra, que es el fuego, y utilizando esas relaciones y los atributos de los puntos, pues desarrolla protocolos de tratamiento, y es un modelo bien interesante, ¿verdad? Pero de nuevo, no todo el mundo necesariamente, yo no conozco en realidad mucha gente, conozco dos o tres médicos en Estados Unidos que practican la acupuntura siguiendo los preceptos de la acupuntura de 5 elementos, pero la mayoría de los acupuntores, pues, o sea, podemos utilizar esos conceptos, pero no usamos las fórmulas de tratamiento específicas que prescribe el estilo de práctica de 5 elementos de Worsley. Entonces yo creo que la mayoría de ustedes conocen este sistema, lo que se llama la acupuntura Ryodoraku. Ryodoraku es un término japonés que lo que quiere decir es algo como regulación del sistema autonómico nervioso o algo así. La desarrolló un japonés que se llamaba Nakatani, que era un neurólogo japonés, en el 1950. Y él entonces empieza a tomar medidas de la conductividad eléctrica de los meridianos. Y entonces, basado en eso, pues establece unas medidas y un diagnóstico, un electrodiagnóstico de cada meridiano. Y entonces establece como hacer un mapa o una gráfica del estado
electrofisiológico de los meridianos, y entonces utilizando de nuevo los puntos clásicos de tonificación y dispersión que tiene que ver con los 5 elementos, pues entonces establece protocolos de tratamiento. Lo que es atractivo del sistema Río-Doracu es que como podemos ver lo que estamos haciendo, o sea, y con medidas y una máquina que toma medidas, y entonces hacemos el tratamiento y vemos cómo alguien que tenía una deficiencia aquí se le corrige la deficiencia, pues es muy atractivo para el médico occidental, y precisamente es un sistema que no requiere, usualmente si tú practicas este sistema solamente, no requiere que tengas que aprender demasiado cosas de los chinos, tú sabes, aprendes básicamente cómo utilizar ay Dios mío, mira lo que yo puse ahí, puntos, es lo que tiene que decir ahí, ok, se me quedó la N, me acabo de dar cuenta de eso. Entonces, hay un médico filipino que vive en los Estados Unidos que se llama Lupo Carlota, que modificó el sistema Río-Doracu, él como que la máquina tradicional original de Nakatani como que la perfeccionó, o la desarrolló y la hizo más sofisticada. Y entonces él desarrolló un sistema muy parecido, ¿verdad? Entonces cambió un poquito la nomenclatura de los puntos. La gente que aprende el sistema de Lupo Carlota, pues no dice que este es el meridiano del pulmón, dice que este es el meridiano H1. Y pues los meridianos, pues en vez de decirse pulmón y pericardio y corazón, pues H1, H2, H3 y H4 es el del intestino delgado, y H5 es el del Sanjiao, y H6 es el del intestino grueso, y así F1, F2, F3. Pero entonces pues él crea este sistema, y este sistema pues él lo enseña en los Estados Unidos y se difundió mucho en Puerto Rico. Lo que pasa es que aquí entonces el doctor Carlos Natter, que aprendió originalmente este sistema, pero se dio cuenta que, espérate, pues tenemos que aprender también un poquito de lo que es el meridiano del pulmón y una cosa. Así que el doctor Carlos Natter y los médicos puertorriqueños a su vez han modificado el modelo de Lupo Carlota, pero en esencia pues se practica mucho este sistema en Puerto Rico. Entonces hay un sistema que nosotros le llamamos acupuntura neuroanatómica. Yo creo que muchos médicos puertorriqueños que practican acupuntura han aprendido esto. Y es el modelo que promueve un médico canadiense que se llama Joseph Wong. Joseph Wong es un médico chino, pero que está radicado en Canadá. Y él desarrolló un sistema donde él básicamente lo que propone es que todas estas cosas que dicen los chinos de yin y yang y las propiedades de los puntos, pues tienen unas correspondencias en la medicina y en la fisiología occidental. Y entonces él dice, pues mira, los puntos de acupuntura que nosotros que conocen, o sea, que se inventaron los chinos, que descubrieron los chinos, en realidad básicamente lo que están es estimulando unas respuestas que se transmiten en nuestro cuerpo a través del sistema autonómico nervioso. Entonces después él dice, pues mira, los chinos hablan de yin y yang, nosotros podemos hablar del sistema parasimpático y del sistema simpático. Y entonces pues él ha escrito muchos libros, yo creo que él tiene como 6 o 7 libros de acupuntura, y el concepto fundamental de él es ese, tú sabes, que puede establecer unas correspondencias entre lo que es la acupuntura clásica china con conceptos modernos neurofisiológicos, y entonces es un sistema muy interesante donde él pues precisamente te puede decir por qué el punto Hoku, intestino grueso número 4, es bueno para tratar dolores de cabeza, pues porque eso es un switch simpático, y entonces pues cuando tú estimulas ese punto, pues se activan una serie de neurotransmisores del sistema simpático, que entonces tienen unos efectos allá y le quita el dolor de cabeza a la gente. Y entonces muchos de los puntos que nosotros utilizamos localmente los asocia con estructuras neuroanatómicas, y es pues de nuevo un sistema muy interesante. Yo creo que vale la pena leer los libros de Joseph Wong. Yo tengo varios de ellos y he aprendido mucho leyendo los libros de Wong. Y entonces llegamos a la acupuntura francesa, que es lo que vamos entonces a estar discutiendo por el resto de estas sesiones.
La acupuntura francesa se desarrolla precisamente basado en lo que la historia que yo le hice. Una vez Georges Soulier de Morand llega a Francia y publica un libro de acupuntura, pues hubo un grupo de médicos franceses. Eso es lo que para mí es como bien interesante y lo hace atractivo para mí, ¿verdad? Primero, pues también porque fue la acupuntura de la manera en que yo lo aprendí. Pero es interesante que la acupuntura francesa, quienes la desarrollan en Francia, son médicos. Un grupo de médicos franceses, Maurice Musat, que yo se lo mencioné, creo que se llamaba Paul Chamfort, en la primera mitad del siglo XX. Esos individuos pues se empiezan a relacionar con Soulier de Morand y empiezan a buscar de qué manera nosotros podemos entender estas cosas que hablan los chinos de yin y yang y las deficiencias y los excesos y este tipo de cosas. ¿Cómo nosotros podemos entender estas cosas que sean, de nuevo, entendibles para un médico occidental? Fíjate, nosotros no aprendimos medicina occidental, nosotros no aprendimos medicina china. Sí, entonces ellos empiezan a encontrar correspondencias en estas cosas y empiezan a hacer investigaciones con electricidad, que vamos a ver más adelante un poquito de eso, y entonces empiezan a estudiar estos libros que yo les mencioné, que by the way yo les recomiendo a ustedes, los que no lo hayan hecho. Hay traducciones al inglés y al español del Neijing y el Nanjing. Búsquenlos y léanselos, porque es bien interesante leer esos libros y ver de dónde sale todas estas cosas que nosotros aprendemos. Mira, en el Neijing dice esto en el capítulo 4, y entonces habla de eso del hígado, y habla del meridiano del hígado, y habla de los meridianos divergentes. Y entonces pues nosotros podemos entender, mira, estas cosas que nosotros aprendemos hoy en día, de esos libros es que vienen, ¿verdad? Y entonces pues eso es lo que hicieron estos médicos, empezaron a estudiar estas cosas y empezar a codificar, por decirlo así la palabra que nosotros usamos, codificar los conocimientos bajo la lupa de la medicina occidental, pero que fueran consistentes con lo que decían los libros chinos. Y entonces volvemos a lo mismo, en vez de enfatizar tanto estas cosas, como la propiedad de que es este punto, porque eso no está, estas cosas interesantes, este concepto de que este punto dispersa el calor, o este otro punto aumenta el yang del riñón, eso como que no está en esos textos. Eso está en otros libros, en otras cosas, en otros sitios, pero en estos textos que estamos hablando, lo que más se enfatiza son los canales o los meridianos de acupuntura. Y entonces pues yo dice, espérate, esto es lo que estos tipos están enfatizando, pues vamos a nosotros utilizar esos conceptos de mover energía a lo largo de los canales y los meridianos de acupuntura. Así es que eso es lo que más se enfatiza, ¿ok? En la acupuntura francesa, y son las cosas que nosotros vamos a discutir más adelante, entre hoy y mañana. Entonces nosotros como médicos, acuérdense, me interrumpen cualquier cosa, nosotros como médicos occidentales nos gusta entender un poquito la acupuntura en términos de los mecanismos biológicos que nosotros conocemos. ¿Okay? Y entonces pues es bueno saber un poquito de esto. ¿Okay? ¿Cómo nosotros podemos? Porque nosotros podemos hablar de la acupuntura y del chi, del yin y yang, y el sang fu, y los órganos huecos y los órganos, pero espérate, ¿cómo nosotros podemos entender que la acupuntura funciona desde el punto de vista de la medicina que nosotros conocemos? Y entonces pues se ha investigado bastantes cosas, ¿verdad? Una de las cosas que más nosotros conocemos son lo que nosotros llamamos mecanismos bioeléctricos. Estos mismos médicos franceses que yo les he mencionado, Maurice Musat, otro individuo que se llamaba Niboyer, Gran Nakatani, que era japonés, hacia mediados del siglo XX, empezaron a hacer estudios y empezaron a encontrar que la conductividad eléctrica de los canales o los meridianos de la acupuntura es mayor que en otras partes del cuerpo. Ellos ponen un electrodo en intestino grueso número 4 y otro electrodo en intestino grueso número 11, que están conectados en el mismo meridiano, y miden la conductividad a lo largo de esa trayectoria y la comparan con la conductividad eléctrica en otra parte del cuerpo donde no hay puntos de acupuntura, y encuentran que la corriente eléctrica se transmite
con menos resistencia y con mayor conductividad, donde hay un meridiano de acupuntura. Y digo, oye, mira, estos meridianos parece que no son líneas imaginarias, nada. Parece que son unas trayectorias que conducen electricidad, ¿verdad? Por lo menos. Sabemos hoy en día que conducen otras cosas que no es electricidad nada más, pero ellos pues se enfocaron en ese concepto de electricidad. Por eso, entonces, no son líneas imaginarias, son trayectorias. Entonces, es interesante que el concepto de que estos son como trayectorias o canales es más consistente con la palabra que usan los chinos para los meridianos. O sea, George Cuvier de Moran le llamó meridiano, pero los chinos le llaman Jingluo. Y la traducción de Jingluo es algo como si fueran unos contenedores, unas trayectorias, unos canales, o como si fuera el cauce de un río, ¿verdad? El Jingluo es algo como eso, es una trayectoria por donde corre algo, que es lo que corre el chi. Y entonces, pues lo que ellos encuentran, pues es un poquito más consistente con esto que pensar que son líneas imaginarias, ¿verdad? Entonces, también, cuando se estimulan eléctricamente los puntos de acupuntura como tal, se encuentra que produce respuestas electrofisiológicas diferentes a cuando estimulamos otros puntos en el cuerpo, ¿verdad? Y entonces también tiene que ver también con los voltajes, ¿verdad? Cuando producimos un voltaje en el cuerpo al estimular puntos de acupuntura, el voltaje que se produce es mayor que cuando estimulamos otros puntos que no son puntos de acupuntura. Entonces, un estudio que a mí siempre me ha parecido muy interesante y por alguna razón mucha gente no le da mucha atención a esto. Hubo un individuo que se llamaba Darras, creo que era francés también, y en 1987 el tipo se puso a jugar con tecnesio radioactivo y le inyectaba tecnesio radioactivo en los puntos de acupuntura a individuos. Y entonces el tecnesio radioactivo con una máquina de cintigrafía, ¿verdad? Con los famosos scans, pues se puede ver cómo se difunde ese tecnesio a lo largo del cuerpo. Y lo que encontró es que el tecnesio parecía difundirse del punto de acupuntura a lo largo de unas trayectorias preferenciales, a diferencia de cuando metía el tecnesio radioactivo en otro sitio, pues se difunde de manera centrífuga, más o menos de manera igual, a lo largo, alejándose del punto donde hizo de inyección. Y sin embargo, cuando ponía un punto como por ejemplo intestino grueso número 11, pues el tecnesio se difundía no centrífugamente en todas las direcciones, sino que se difundía a lo largo de lo que parecía ser un canal. Y eso de nuevo es un estudio que parece ser consistente con el concepto de que, mira, estos canales de acupuntura no son líneas imaginarias, nada, son unas trayectorias que están ahí, ¿okay? Nosotros no las vemos normalmente, pero están ahí, ¿verdad? Otro individuo que se llamaba Boissy, que era un patólogo, se puso a hacer biopsia de los puntos de acupuntura y los miraba bajo el microscopio y encontraba, cuando los comparaba con otros puntos que no son puntos de acupuntura, se daba cuenta que los puntos de acupuntura tienden a tener una densidad bien alta de paquetes neurovasculares, que es consistente entonces con que la transmisión de mensajes de los puntos de acupuntura es a través de mecanismos que son neurales o neurovasculares, ¿ok? Y entonces una de las teorías o de las cosas que modernamente ha adquirido más importancia es el concepto de los neurotransmisores, ¿verdad? Se ha visto que cuando estimulamos puntos de acupuntura, pues se estimula la liberación de neurotransmisores como endorfina, como ACTH, como serotonina, ¿verdad? Y entonces unos individuos que hicieron mucha investigación sobre eso fueron unos individuos que se llaman Chen y Pomeranz en Canadá, donde también entonces empezaron a estudiar la relación que podían tener estas endorfinas y estos neurotransmisores con la estimulación eléctrica. Una de las cosas importantes también que se encontraron es que, especialmente los efectos analgésicos producidos por la acupuntura, cuando le inyectaban Narcan a un individuo, el efecto analgésico se bloqueaba, lo que empieza entonces a hacer pensar a los individuos, espérate, si yo estimulo un punto de acupuntura, produce analgesia, y le doy Narcan a alguien y la analgesia se bloquea, pues maybe lo que está mediando la analgesia es algo parecido a un opiáceo, como son las endorfinas, ¿verdad? Otras veces lo pueden bloquear con una sustancia que se llama paraclorofenilalanina,
y la paraclorofenilalanina es como un bloqueador de los adrenérgicos. ¿Okay? Y entonces, pues, de ahí salió el concepto, oye, mira, quizás los mecanismos, por lo menos los mecanismos analgésicos o otros mecanismos biológicos de efectos biológicos de la acupuntura, pues están mediados por estos neurotransmisores. Entonces Chen y Pomeranz se empiezan a encontrar que dependiendo la frecuencia eléctrica que utilicen, pues se tienden a bloquear unos efectos y no otros, ¿verdad? Entonces la naloxona bloquea la analgesia cuando se produce por acupuntura y estimulación eléctrica a baja frecuencia, lo que hace pensar que a esa baja frecuencia pues están asociadas endorfinas o opiáceos, y la paraclorofenilalanina bloquea analgesia cuando la acupuntura y la estimulación eléctrica es a alta frecuencia. Y entonces ellos llegan a la conclusión o postulan que cuando utilizamos esa frecuencia, pues lo que se está produciendo es serotonina y otras monoaminas, ¿verdad? O análogos norepinefrina y serotonina, ¿verdad? Que son agentes adrenérgicos. Y ese concepto se usa cuando nosotros utilizamos electricidad junto con la acupuntura, porque el tipo de frecuencia que utilicemos pues, posiblemente tiene relación con el tipo de efecto terapéutico que tenemos que tener, y es algo que vamos a discutir más adelante no hoy ni mañana, pero la semana que viene. ¿Okay? Y entonces está lo que hemos hablado ya, la estructura de los canales o meridianos de acupuntura, ¿verdad? Estas cosas que hemos visto antes, la conducción eléctrica y la inyección de tecnecio radioactivo nos hace pensar que estos canales de acupuntura no son líneas imaginarias nada, sino que son planos en la superficie del cuerpo, que el concepto moderno es que son planos de tejido conectivo y fascia entre grupos musculares. Y entonces pues producen no solamente corriente eléctrica, sino que conducen otros tipos de información, ¿verdad? Y es el concepto moderno que tenemos de los canales o los meridianos de acupuntura. Vamos entonces ahora a hablar un poco de cuáles son los principios que más se enfatizan en el modelo de acupuntura francesa, que nos va a permitir, es como darnos un marco conceptual de organizarnos en fundamentos o principios, que son entonces los que vamos a estar desarrollando más en detalle mañana, cuando empecemos entonces a hablar más específicamente de los meridianos y los puntos de acupuntura, ¿ok? Déjame ver espérate, qué pasó aquí. Déjame ver si logro que ahora ok, no quería, ahora, como que no quería moverse. Yin y Yang, ese es el principio fundamental más importante en todo. Yo digo, todo, ¿sabes? Porque vamos a utilizar conceptos que vienen de los chinos. Nosotros somos médicos occidentales, somos médicos alopáticos, pero integramos conceptos de la medicina china que son consistentes y son compatibles con lo que nosotros hacemos. Bien, pues entonces voy a enganchar y voy a chequear eso. ¿Sí? Entonces, el concepto más fundamental es Yin y Yang. Ese es el concepto más. Entonces, mucha gente piensa que esto es una cosa como bien esotérica, pero en realidad Yin y Yang, yo siempre digo, no es nada esotérico. Es algo que es bien consistente con cosas que nosotros hemos aprendido, aunque no supiéramos nada de los chinos. Y es el principio de la polaridad. Yin y Yang, el principio de la polaridad. Y yo creo que nosotros podemos estar, aun si no pensáramos como los chinos, si pensáramos puramente como occidentales, podemos apreciar que prácticamente todos los fenómenos observables que nosotros tenemos se aprecian como si fuera un equilibrio dinámico entre polaridades. ¿Okay? Entonces, pues, todas las cosas que nosotros vemos tienen que ver con eso. Hay cargas positivas y cargas negativas. En química hay ácidos y hay bases. Hay día y hay noche. Hay frío y hay calor. Aunque alguien dice, pues el frío es la ausencia de calor, pero el punto es que pues hay un equilibrio ahí. Las cosas pueden estar más frías o más calientes, pues porque por ese equilibrio. Así es que prácticamente todas las cosas son
en el cuerpo de nosotros, pues hay procesos catabólicos y hay procesos anabólicos. Si uno de los dos predomina, pues se nos va la salud al piso. O sea, así es que el equilibrio entre unos procesos que son catabólicos y unos procesos que son anabólicos son importantes. Así que eso es hay una polaridad y los estados funcionales o los estados que pudiéramos llamar saludables o los estados que son pues requieren que haya un equilibrio entre esas polaridades. Y entonces, pues, le atribuimos la cualidad, la mente mía son cualidades, le atribuimos la cualidad de yang a cualquier cosa que exprese actividad, la tendencia hacia la expansión, la tendencia hacia ascender, la ascendencia hacia el calor, hacia el desorden, la historia, todas estas cosas, eso es yang. Y lo yin es lo contrario. Lo yin es la tendencia hacia la pasividad, hacia la condensación, hacia descender, la tendencia hacia el frío, la tendencia a organizarse, la tendencia hacia lo interior. Así que entonces tenemos esa polaridad. Yang es para afuera y yin es para adentro. Yang es para arriba y yin es para abajo. Yang es caliente y yin es frío. Yang es un desorden y yin es una cosa más organizada, ¿verdad? O más ordenada, ¿verdad? Y entonces, siguiendo esa analogía, que ese es el otro concepto importante, ¿verdad? Es un principio de analogía, pues le podemos atribuir la cualidad de yin o yang a un montón de otras cosas, ¿verdad? Lo exterior, pues decimos que es yang y lo interior es yin. Entonces, lo que está para arriba, lo superior, es yang. Entonces, fíjate que esto lo podemos asociar al ser humano, ¿verdad? Si lo superior es yang y lo inferior es yin, pues decimos que la cabeza es yang con relación a los pies. La zona posterior es yang en relación a la zona anterior. Ahí algunos libros te dicen que de donde sale que lo de posterior es yang es porque quizás un ser humano se pone en posición como arrodillado y la parte posterior, arrodillado y doblado hacia el piso, como a gatas, ¿verdad? Y entonces pues la parte posterior va a estar alumbrada por la luz y la parte anterior va a estar en sombra o sin luz, y por eso sale que pues, lo de atrás es yang y lo anterior es yin, ¿verdad? Los órganos huecos que abren hacia el exterior son yang, los órganos sólidos que están internos son yin, las enfermedades agudas que se caracterizan por cosas que nos invaden de afuera. La mayoría de las enfermedades agudas son el resultado de agentes que nos invaden de afuera, ¿verdad? Los chinos decían nos invaden las energías perversas, el calor, el frío, la sequedad, la humedad y el viento. Pues nosotros sabemos, pues, los virus, los traumas, ¿verdad? Son bien, como vienen de afuera. Y entonces fíjate que la manifestación es una manifestación de exceso, es una manifestación de actividad. Así que las enfermedades agudas son yang, las enfermedades crónicas que se caracterizan porque vienen de un desorden interno, se caracterizan por ser estados como de deficiencia, ¿verdad? El paciente crónicamente enfermo no es un paciente que está agitado y gritando. El paciente que nosotros describimos como crónicamente enfermo es un paciente que está pasivo, es un paciente que está como falto de energía, ¿verdad? Así que los excesos son yang, las deficiencias son yin, lo caliente, lo frío, lo catabólico, ¿verdad? Lo catabólico es desorden, actividad, y entonces pues lo anabólico pues es la tendencia a organizarse, pues también es yin. El sistema simpático que estimula pues es yang, el sistema parasimpático que tiende a quietarnos pues es yin. Así, y de esa manera pues podemos seguir, ¿verdad? El día, la noche, la sol y estaba bregando más aquí en esta tabla con cosas que tienen que ver con cosas que nosotros vemos ¿verdad? En la medicina. Pero entonces pues los chinos le ponen yin y yang a todo, ¿verdad? El día y la noche, el sol y la luna, el cielo y la tierra, y así sucesivamente. Y entonces otro concepto súper importante es el concepto del chi. Yo lo puse ahí de las dos maneras, ¿verdad? Se pronuncia chi en distintos sistemas de transliteración. Acuérdense que el chino no se escribe con las letras como nosotros lo escribimos. El chino en verdad son un montón de caracteres.
que no son caracteres fonéticos como son las letras, son unos caracteres que le llamamos ideogramas, que es un carácter que representa una idea. Así que el carácter que representa el chi es un carácter. Entonces alguien lo translitera al inglés o al español. Y entonces hay distintos sistemas de transliteración. Hay uno que se llama el pinyin, que es el de los que más se conoce y se acepta hoy en día. En el sistema pinyin, aunque se pronuncia chi, lo ponen con una Q y lo escriben de esa manera. Así que, pero se pronuncia chi. Entonces el chi es en la medicina china tradicional se dice que es una de las 5 sustancias fundamentales del ser humano. Y hay otras sustancias fundamentales, el shen, que es el espíritu, el chi, está el jing, que está difícil de traducir, alguna gente dice que es como la esencia, los fluidos y la sangre. Esas son las 5 sustancias fundamentales. Las personas que aprenden acupuntura bajo el modelo de medicina tradicional china se le pone mucho énfasis a todas ellas, especialmente a los fluidos y la sangre. Entonces muchos de los desórdenes, de los patrones de desarmonía se conceptualizan como desórdenes de la sangre. Hay falta de sangre, hay deficiencia de sangre o hay estancamiento de sangre. Pero se le presta atención a todo. En el modelo de medicina de acupuntura francesa, se le presta particular atención al chi, que lo traducimos como, vamos a decir que es algo como la energía vital. Es una sustancia que es característica de los seres vivos. Las personas que estudian homeopatía, yo no soy homeópata, yo no tengo expertise, conozco rudimentos de la homeopatía, pero entiendo que en la homeopatía se brega mucho, se trabaja mucho con este concepto de que los seres humanos tenemos una energía vital. Y entonces, pues, esta energía vital es lo que las sustancias homeopáticas, pues, activan para que el cuerpo se sane. Así que es un concepto antiguo que viene, yo creo que hasta de los griegos, ¿verdad? De que somos seres vivos, pues tenemos una energía vital. Y entonces, pues, eso es el chi. Yo frecuentemente, cuando tengo que hablar de acupuntura con estudiantes de medicina, los estudiantes de medicina son bien científicos y bien occidentales, yo digo, ¿qué tú crees del chi? Entonces, pues evidentemente, como eso como que es un concepto medio raro, nadie habla del chi en la medicina alopática. Entonces yo a veces uso la analogía y le digo al estudiante de medicina, ven acá, tú estudiaste anatomía en primer año de medicina y estabas en un laboratorio donde habían cadáveres y los disecaste para estudiar anatomía, y ese cadáver tenía DNA, ese cadáver tenía huesos, tenía músculos, tenía todo lo que tú tienes. Tú tienes proteínas, tienes todos los tejidos y todas las sustancias, incluyendo el famoso DNA, el cadáver lo tiene, y sin embargo el cadáver está muerto y tú estás vivo. Yo digo, ¿qué fue lo que se le fue a ese cadáver que ya no tiene y está muerto? Yo a veces pienso pues, que lo que se le fue al cadáver es el chi. Así que cuando nos morimos, el chi se nos va para otro lado. Ese es el concepto que yo tengo. Así es que, pues, en la acupuntura francesa, en el estilo de acupuntura francesa, aunque reconocemos que en la medicina tradicional china, pues hay Chen y Qin y todas esas Yin y fluidos y sangre, y no es que neguemos que eso sea parte importante, ¿verdad?, del funcionamiento del ser humano, pero entendemos que cuando le ponemos agua a la gente en los puntos de acupuntura y en los meridianos, básicamente lo que estamos es promoviendo la circulación del chi a lo largo de esos meridianos, y es el foco principal de nosotros. Así que es algo muy bien fundamental. Entonces dicen los libros chinos que hay distintos tipos de chi. Está lo que se llama el chi original, que ellos le dicen el yuan chi, y es el chi que nosotros heredamos de los padres. Cuando nosotros nacemos tenemos energía, y eso viene de los padres, eso viene del padre y la madre, ¿verdad? Entonces ellos dicen que ese yuan chi reside principalmente en el riñón y tiene mucha relación con los llamados canales extraordinarios, canales curiosos, meridianos curiosos, que vamos a hablar de ellos más adelante.
Pero ese chi original se gasta. La analogía que hago, la manera en que lo entiendo, es como decimos una batería. O sea, yo tengo una batería y la compro y la batería está nueva, pero en cuanto yo la pego a un equipo eléctrico y empiezo a usarlo, la batería se va a descargar. Pero entonces, nosotros, a diferencia de la batería que se descarga y no va para ningún lado más que descargarse, nosotros pues podemos recargar un poquito la batería, pues si no nos moriríamos bien rápido, nos moriríamos a los poquitos días de nacido, se nos acaba el chi. Entonces, los chinos hablan del chi nutritivo, que es el rong chi, y entonces eso viene de los alimentos y el aire. ¿Okay? Y circula principalmente por los meridianos principales. Así que como yo lo veo es que estas cosas, aunque pueden estar descritas en unos términos que pueden parecer medios esotéricos, pero fíjense que son perfectamente compatibles con lo que nosotros conocemos de la medicina convencional. Pues nosotros pues nacemos seres vivos, gritando y llorando y pataleando y moviéndonos, pero esa energía que gastamos pues la tenemos que reemplazar de alguna manera, y pues para eso pues tenemos alimento y por eso respiramos, ¿sabes? Y entonces respirando y nutriéndonos pues cargamos la batería y por eso pues seguimos viviendo unos cuantos años, ¿ok? Y entonces está lo que yo llamo el chi defensivo, que es el wei chi, que circula por los meridianos de la superficie, que vamos a discutirlo más adelante también, que se llaman los meridianos tendinomusculares. Y ese chi defensivo, pues, es el encargado, como dice la palabra, de defendernos según los chinos, de las energías perversas, ¿verdad? Que son las cosas que invaden nuestro sistema. Así que esas son como las tres manifestaciones más importantes del chi o de la energía vital, ¿no? El chi que nacemos con él, el chi nutritivo, que lo sacamos de los alimentos y el aire, y entonces el chi defensivo. Y entonces está el concepto que, como yo les mencioné, el estilo de acupuntura francesa, el fundamento principal es que accedemos ese chi y accedemos las funciones de los órganos a través de un sistema de canales, que son la representación en la superficie del cuerpo de los órganos que están adentro, ¿verdad? Entonces se llaman los meridianos o los canales de acupuntura. Y entendemos eso, que podemos acceder el aspecto energético de los órganos a través de la superficie, que tienen esa representación en estos meridianos y en los puntos, ¿verdad? Así es que eso es lo que nosotros trabajamos principalmente, ¿verdad? Entonces es interesante que estos canales y las conexiones que tienen entre ellos y con los órganos diferentes, pues están bien descritos de una manera muy uniforme en los textos antiguos de acupuntura. De hecho, eso es uno de los misterios de la acupuntura, que la gente dice, ¿y cómo los chinos aprendieron eso? ¿Cómo los chinos aprendieron que este punto de acupuntura se conecta con este órgano, ¿verdad? Observaciones empíricas, no sabemos, pero el punto es que están bien descritos y están dibujados, y lo que están dibujados en unos libros es los mismos dibujos, o sea, las mismas estructuras, y hay cierta uniformidad en la manera en que están descritos estos canales y sus conexiones. Y ese es el sistema con que nosotros principalmente trabajamos, ¿ok? Como yo les mencioné, el concepto moderno que nosotros tenemos, estas líneas imaginarias que describió Zulia de Morada al principio, no son líneas imaginarias, nosotros entendemos que son planos de fascia y de tejido conectivo que están dividiendo entre grupos musculares. Por eso nosotros aprendemos, yo creo que todos ustedes saben, nosotros podemos palpar esos canales y buscar los puntos de acupuntura por palpación.